¿Qué tal? Muy buenas tardes, 2:33, estamos en directo. Dicho esto, nos vamos al espacio, como es habitual, de Assessority Abogados. Assessority patrocina esta sección. Y como es habitual también en este espacio, saludamos a David Alfaya. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María. ¿Steam te gusta? Sí, mucho. Bueno, pues 2 de agosto, ya lo sabes, Anotamos. no conocemos la hora, será por la noche seguro, y cuadra en sábado, 1 de agosto, cuadra en sábado, y bueno, todavía podremos tener tiempo para mover agenda y buscar entradas por los servicios habituales. Hoy adelantábamos el tema ya la semana pasada del que íbamos a hablar. Vamos a hablar de la ley de la segunda oportunidad, David, pero si te parece, antes de que avancemos en este asunto vamos a hacer hemeroteca, ¿te parece? Perfecto. Pues nos vamos a febrero del año 2015. Y lo que va a hacer este Gobierno es promover reformas para facilitar la segunda oportunidad de todos los ciudadanos. Aprobaremos con carácter inmediato un Real Decreto Ley que les dará mayores facilidades para afrontar la dificultad. Las familias van a poder, a partir de ahora, lograr una reestructuración de sus deudas mediante un acuerdo extrajudicial de pagos. Esto es hemeroteca, es febrero del año 2015. Nos íbamos a esas declaraciones de Mariano Rajoy cuando anunciaba el inminente decreto ley de algo que yo no sé si es ya una, bueno, que sé que es ya una realidad, pero no sé, David, hasta qué punto está funcionando y si la gente lo conoce. Pues sí, en el 2015 precisamente fue cuando se aprobó la ley de la segunda oportunidad para conseguir las situaciones de deudas, poder cancelar todas las deudas previo a un acuerdo, un intento de acuerdo con los acreedores. Y la verdad es que 5 años después es muy desconocida la ley de segunda oportunidad. Como un dato te puedo decir que en Galicia el año pasado se tramitaron 400 procedimientos frente a más de 4.000 que hay en Cataluña, por ejemplo. Entonces nos queda mucho recorrido porque la gente conozca la ley de segunda oportunidad y que puede ser una muy buena salida para situaciones complicadas. Bueno, tú la definías a grandes rasgos, no sé si podemos adentrarnos un poco más para explicarle a la gente que qué es exactamente esta ley de segunda oportunidad. Pues la ley de segunda oportunidad lo que facilita es un mecanismo, primero de intento de acuerdo con los acreedores a los que se le debe el dinero y finalmente una exoneración, o sea, cancelar todas las deudas, para personas que tienen deudas tanto personales como de un autónomo o de un negocio o de una actividad profesional. Todo tipo de circunstancias donde haya deudas, tanto con bancos como con la administración, con Hacienda, se puede acoger a la ley de segunda oportunidad cumpliendo unos requisitos, evidentemente. ¿Cómo se tramita? ¿Cuáles serían esos requisitos? Los requisitos son muy sencillos y prácticamente en el 99% de los casos se cumplen los requisitos. Principales son que la deuda no supere los 5 millones de euros, que es una cantidad muy elevada, que no se haya tramitado en los 10 años anteriores y uno muy importante que es haber actuado siempre de buena fe. O sea, la ley habla siempre de deudor de buena fe en el sentido de no haber hecho nada raro para aumentar esas deudas. Cumpliendo esos requisitos hay que poner en marcha la tramitación, es largo, es un procedimiento largo, pero el resultado es bueno. ¿Cómo sería esa tramitación? La tramitación pasa primero por una solicitud al notario o al registro mercantil, dependiendo si se continúa con actividad, un autónomo que se continúa con su actividad o si no se tiene actividad. Con actividad sería el registro mercantil y si no al notario. Y el notario hace un acta que inicia todo el procedimiento. En resumen, las fases son fase de mediación, donde el notario nombra un mediador, que es el que intenta ponerse en contacto con todos los acreedores, sean 3 o sean 15, les llama para proponer un acuerdo que siempre pasa por reducir la deuda y plazo para pagar, para poder pagar conforme a la capacidad que tenga cada uno, ¿no? Si no se consigue ese acuerdo, que es lo más habitual, todos los que tramitamos nosotros, en ningún caso se llegó a un acuerdo, con lo cual pasa a la fase judicial, que es como un concurso de persona física, pero simplificado, donde se consigue, es el juez el que dice que perdona o exonera de todas las deudas y no tener que pagar nada. ¿Pueden cancelarse todas las deudas?
todas las deudas con un matiz que todavía está cuestionándose. La ley habla de que las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social se pueden cancelar o exonerar hasta el 25%, solamente el 25%. Pero el Tribunal Supremo en una sentencia del año pasado yo lo amplió hasta el 70%. O sea, estamos hablando de que deudas con acreedores privados, con bancos, el 100%, y con la Administración puede hasta el 70%. O sea, sería prácticamente una cancelación de todas las deudas. Eso sí, con un carácter provisional. La ley establece que durante 5 años ese carácter provisional significa que, claro, que si en esos 5 años nos toca la lotería, recibimos una herencia, entonces se anularía, pero no es lo habitual. Hablabas de deudas a Hacienda y Seguridad Social, creo que ya lo has mencionado, pero bueno, por si acaso, por puntualizar, hablamos de particulares y también de autónomos. Autónomos, claro. Muchas deudas, la mayoría de las situaciones de ley de segunda oportunidad vienen de negocios, negocios que no fueron bien, de un autónomo, un pequeño comercio que tiene que cerrar y se ve con deudas. Normalmente en esas situaciones las deudas las asume uno personalmente. El banco te pide ir de avalista, pides un préstamo, todas esas deudas son las que después, encima de cerrar el negocio, no tienes ingresos y cuesta poder pagarlas. Hay muchos casos de deudas de ese tipo, pero también hay casos de deudas de sobreendeudamiento por préstamos, por tarjetas revolving, por todo este tipo de endeudamiento que nos hacen llegar a situaciones donde es imposible pagar. ¿Qué pasa con la vivienda y con la hipoteca? La vivienda y la hipoteca es complicado, tiene su complicación, pero en principio también el Tribunal Supremo establece que se puede mantener la vivienda. Se puede mantener la vivienda y se puede mantener la vivienda siempre pagando y teniendo al día el pago de la hipoteca. La ley de segunda oportunidad plantea que se te cancelan las deudas, no vas a tener que pagar las deudas, pero también hay que liquidar todo tu patrimonio, es decir, no puedes tener bienes, si tienes una finca, si tienes un piso hay que venderlo. Tiene su lógica, ¿no? Para que sea justo y equitativo. Pero la excepción está en el matiz de la vivienda habitual. La vivienda habitual, en la que vive el deudor, si está pagando una hipoteca y la tiene al día, se puede conseguir mantener esa vivienda y cancelar el resto de las deudas. ¿Cuánto cuesta tramitar esta ley de la segunda oportunidad? Pues la verdad es que la tramitación de la ley de segunda oportunidad aquí en Galicia tenemos un pequeño problema, y es que se puede pedir abogado de oficio para la tramitación, pero solamente de la parte judicial. Hay una parte, la previa, la que es el notario y la del mediador, que no lo cubre la asistencia de justicia gratuita. Entonces, esa parte es la que se puede hacer. Lo recomendable es de alguien que tenga experiencia, un abogado que pueda tramitar en esos primeros pasos, pero también lo puede hacer una persona física de forma individual acudiendo al notario. Los despachos de abogados están cobrando cantidades que oscilan entre los 1.000 y los 5.000 euros, dependiendo de la cantidad que se vaya a exonerar. Claro, no es lo mismo deudas por valor de 15.000 que deudas de 100.000 o de 150.000 euros. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Con el inicio de la ley de segunda oportunidad se deja de pagar todas las deudas. O sea, es decir, si pagábamos al mes 300 de un préstamo del coche, 250 de una tarjeta, otro préstamo personal o cualquier cosa, todo eso automáticamente se paraliza el pago. Entonces facilita el poder disponer de al menos una pequeña cantidad para los gastos que puede suponer tanto el abogado como el notario. Y esperemos que en breve la asistencia jurídica gratuita también pueda incluir esa fase previa. En el caso de Assessority y abogados, bueno, entiendo que en Galicia se han tramitado 500, que tampoco es los casos que más debéis, pero bueno, van creciendo los casos, las tramitaciones de esta ley de segunda oportunidad. Empezamos en el 2016 a tramitar casos y al principio sí que íbamos con mucho miedo porque desconocíamos el resultado que podíamos tener y cómo iba a ser. La experiencia nos dijo que son procesos largos, entre un año y 2 años, pero que el resultado es bueno. Todos los que terminamos ya con el resultado 100% de exoneración de las deudas, y ahora vamos con más confianza para poder asesorar a los clientes que quieren tramitarla. De todas maneras, recomendamos siempre asesorarse con gente que tenga experiencia en tramitación de estos procedimientos, porque son procedimientos complejos con una fase, primero notario, mediación y luego también en el juzgado. ¿Sí? David Alfaya, Assessority y Abogados, como siempre, muchísimas gracias por traernos estos asuntos, por hacer que aprendamos algo más. Espero que seguir ampliando conocimientos el próximo miércoles, ¿te parece? Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego.